Ya, gracias. Dice, Gracias. de forma simbólica los siguientes enunciados. Entonces, por ejemplo, en el enunciado de la letra A, dice, si las exportaciones disminuyen, entonces bajarán las utilidades. Entonces, la proposición P es las exportaciones disminuyen. ¿Ya? Y la proposición Q, que la voy a escribir por acá por espacio, sería, bajarán las utilidades. A ver, esto tiene que ser escrito no en forma a futuro, sino que tiene que ser escrito de manera en presente. Entonces, bajan las utilidades, las exportaciones disminuyen, es como de una acción, y acá bajan las utilidades. Entonces dice, si las exportaciones disminuyen, entonces, ¿se fijan? Bajarán las utilidades. Entonces, esto es P implica Q. Si esto, entonces lo otro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es escribir el lenguaje simbólico. Algo que esté en un enunciado. ¿Ok? Ya. En la pregunta 2 dice, por ejemplo, si P y R son proposiciones verdaderas y Q es falsa, determinar el valor de verdad. A ver, por ejemplo, acá se nos está entregando los valores de verdad de la proposición P, de la proposición Q y de la proposición R. Entonces dicen que P es verdadera, Q es falsa y R es verdadera. Esto está dado en el enunciado. Entonces, determinar el valor de verdad. Acuérdense que este lo vamos a dejar en pausa porque ese lo vamos a ver mañana. ¿Mañana? Sí, mañana. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la letra C, donde no aparece el sí y solo sí. Entonces, simplemente en la letra C, ¿qué tendríamos que hacer? Reemplazar por los valores de verdad. Fíjense, si P es verdadero, ¿qué cosa es no P? Falso, ¿cierto? Falso. ¿Ya? Reemplazamos el valor de verdad de Q. Falso. Implica la negación de R. ¿Cuál es la negación de R? Si este R es verdadero, no Falso. es falso. ¿Ya? O la negación de Q es, la negación de falso es verdadero, implica el R que es verdadero. ¿Se fijan? Voy a seguir por acá arriba. Ya, esto sería equivalente a ¿qué cosa? Veamos. Acá en el paréntesis cuadrado. ¿Qué cosa es verdadero? Perdón, falso implica falso. Miren su tabla de verdad. Verdadero. Exacto. Entonces el otro lo copiamos tal cual y dice, o, ¿qué cosa es verdadero implica verdadero? Verdadero. Exacto. ¿Qué cosa es verdadero implica falso? Falso. Exactamente. ¿Y qué cosa es falso o verdadero? Verdadero. Exacto. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya, sigamos. Fíjense en la pregunta 3. Dice, ¿qué condiciones debe satisfacer P y Q para que la siguiente proposición sea, por ejemplo, falsa? A ver, pensemos en la letra B. ¿Ya? Entonces voy a copiar ese ejercicio y lo vamos a ir a hacer a la pizarra. No sé qué pasa con mi cámara, parece que... Ah, ya sé lo que hice. Le eché esta cosa desinfectante y parece que algo le hice a la cámara. No sé. Ya ando haciendo cada tontera a veces. Cada cosa que me pasa. Ya, vamos entonces a la pizarra. Ya. Entonces, este era el problema número 3. No es el número. Ya, entonces,
Dice, ¿qué condiciones, este le voy a poner el número que aparecía recién, qué condiciones, dice, debe satisfacer P y Q? O sea, estamos hablando respecto de posibles valores de verdad de P y Q. Fíjense que ahora no se nos entrega el valor de verdad de las proposiciones que aparecen en la proposición compuesta. Dice más bien, ¿qué condiciones debe satisfacer P y Q para que la siguiente proposición sea, por ejemplo, falsa? ¿Ya? Y dijimos que íbamos a hacer la letra B, ¿cierto? ¿La B íbamos a hacer? Sí, la B. Ya, ok. Ya. Entonces, o a lo mejor no vamos a poder saber con precisión cuál es el valor de verdad de P y Q, pero sí una condición o una característica que tengan que cumplir estas dos proposiciones para que este resultado sea falso. ¿Ya? Entonces, queremos que necesariamente no P implica Q, implica no R, o no Q implica R, sea falso. O sea, tenemos que ver cuáles son las condiciones que debiera cumplir P y Q para que esta expresión nos dé falso. Fíjense que en el enunciado no dice condiciones para R, dice condiciones para P y Q, para que esta proposición sea falsa. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos viendo. Vamos a desglosar un poquito cada una de esta información. Primero, vamos a desarrollar un poco esta y vamos a desarrollar un poco esta, así previamente, ¿ya? O sea, en el fondo vamos a ver si esta expresión es equivalente a una más sencilla, ¿ok? Entonces, presten harta atención porque aquí vamos a ocupar harto las propiedades que vimos en la mañana. Estoy copiándola tal cual la que aparece arriba. ¿A qué será equivalente esto? Veamos. Fíjense que dentro del paréntesis nosotros tenemos algo, una primera cosa, implicando una segunda cosa. ¿Se acuerdan que en la mañana nosotros vimos que esto era igual a la negación de lo primero o lo segundo? O sea, no P o Q. ¿Ya? Esto es la traducción de este usando la equivalencia de este implica, que decía niegue lo primero o lo segundo sin hacerle nada. Esto lo copiamos tal cual. Que de nuevo vamos a aplicar lo mismo. Si tenemos algo implicando otra cosa, niegue lo primero o lo segundo sin hacerle nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué sería esto? ¿Qué es la negación de P? Es P, ¿no es cierto? La negación de Q es Q. ¿Ok? Y ahora, fíjense que aquí de nuevo tenemos un implica. Una primera cosa implicando una segunda cosa. Entonces, por fórmula sabemos que esto es equivalente a la negación de lo primero o lo segundo. ¿Estamos de acuerdo? Y esto o, esto que está acá. Ya, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos ok? Voy a marcar esto porque esto es lo que nosotros, bueno, se supone que debería haber salido esto en línea recta para acá, medio chueco, ya, es falso. Ya. ¿Estamos de acuerdo hasta acá o hay alguna pregunta, estimados? Ya. Asumo que el silencio es porque no hay consultas hasta acá. ¿Ya? Ahora, observen acá, ¿qué cosa es la negación de un O? O, más fácil que esto, observen lo siguiente.
Lo voy a marcar con un... Siempre, en cualquier ejercicio, ustedes tienen que mirar de la manera lo más macro posible. ¿De acuerdo? Fíjense que acá tienen un O, y aquí hay un O, y aquí hay un O. ¿Se acuerdan que en la mañana vimos la propiedad asociativa? Cuando uno tiene relacionadas varias proposiciones con el mismo conectivo, uno puede asociar de la manera que uno quiera, de la manera que más le convenga. ¿De acuerdo? Entonces, como hay un O y un O, o sea, estamos considerando que esto es una cosa, esto es otra cosa, esto es otra cosa, otra cosa. Cuando digo cosa, quiero decir, esta es una proposición, esta es otra y esta es otra. ¿De acuerdo? Entonces, como lo tenemos con un O, y fíjense que aquí hay una R y una no R, a nosotros en un O nos conviene juntar esas. Entonces, esto va a ser equivalente con, vamos a juntar el no R con el R. Entonces nos va a quedar no R o R, vamos a juntar esta, o la negación de P o Q, o Q. ¿Se fijan? O sea, no hemos cambiado nada salvo el orden. ¿Por qué? Porque ahí está el O, ahí está el O, segundo O, y el tercer O. ¿Se fijan? Y ahí están los O. ¿Qué cosa es no R o R? Acuérdense que en el O uno elige el verdadero. ¿Qué es no R o R? Que es lo mismo que pensar en no P o P. Verdadero. Verdadero, exacto. Esto es verdadero. Ahora, pregunta. ¿Qué cosa es si nosotros asociamos verdadero o algo? Voy a seguir. Verdadero o algo. Voy a hacer una separación así. ¿Qué cosa es verdadero o algo? ¿Acá? Sería el algo, porque el verdadero está primero, ¿o no? No, en el O. En el O, Verdadero. verdadero. Entonces esto sería verdadero o Q. ¿Cierto? ¿Qué cosa es verdadero o Q? O verdadero o algo. ¿Verdadero? Verdadero. Entonces, observen lo siguiente. Tomamos nosotros esta expresión sin tener idea de los valores de verdad de P y Q. ¿De acuerdo? Porque en el enunciado decía, determine las condiciones para P y para Q de forma tal que esta expresión sea falsa. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Dijimos, bueno, esta expresión así está como grandota, la vamos a simplificar para ver mejor qué pasa con P y Q. Y además aparecen R's acá, así que vamos a tratar de achicar esto. Empezamos a usar las reglas y las fórmulas, seguimos desarrollando y descubrimos que el resultado final de esto es verdadero. ¿Qué significa que sea verdadero? Fíjense que llegamos a una expresión que no depende de P y de Q. Es verdadero siempre, independiente de los valores de verdad de P y Q. Por lo tanto, o sea, lo que estamos diciendo es que esta expresión es siempre verdadera, no importándonos cuál sea el valor de verdad de P o el valor de verdad de Q. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí probamos que efectivamente es una tautología, o sea que siempre es verdadera. Por lo tanto, ¿podrá ser falsa? Nunca. Entonces, ¿cuál es la respuesta formal del ejercicio? Esta que voy a escribir acá en mi separación rara que inventé recién, primera vez que hago esto. La respuesta es esta proposición nunca es falsa. Nunca es falsa. Sea cualquiera, estoy escribiendo, independiente
independiente de los valores de verdad, independiente de los valores de verdad de P y Q, asterisco le voy a poner a la proposición esta, asterisco siempre es verdadera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no existe una condición entre P y Q para que esto sea falso, porque nunca es falsa. Siempre es verdadera. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Sí, Profe. profe. Sí, ok. No es trivial el ejercicio, pero me gustó, está súper bonito. Ya. De acuerdo. Sigamos. Aquí hay otro con sí, solo sí, así de esos no. Aquí es con sí, solo sí, así que no los vamos, los de sí, solo sí los vamos a dejar para la próxima clase después que hayamos visto. ¿Cuál de las siguientes expresiones son lógicamente equivalentes a esta? Aquí lo que tenemos que hacer en este ejercicio es trabajar con las identidades. Entonces lo que tenemos que hacer es partir de la alternativa A y la vamos a desarrollar y vamos a ver si podemos llegar a esta expresión. ¿De acuerdo? Para ver si son equivalentes o no. Ya, entonces, partamos de la primera. ¿Qué cosa es P implica esto? Nosotros sabemos que esto es equivalente a la negación de lo primero o lo segundo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que aquí hay un O y un I. Un O y un I, son distintos símbolos. Cuando son distintos, nosotros ¿qué hacemos? Hacemos como que multiplicáramos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar no P o no Q. Y, ¿se fijan? Se conecta con el que está acá al medio. Y no P o R. ¿Se fijan? Este con este a través del O, después este con este a través del mismo O, y al medio se conectan con el símbolo que aparece acá al medio. Pregunta, ¿esta expresión es igual que esta? ¿Es equivalente con esta? Está cercana, pero no es, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí deberíamos tener solamente un R. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Se ve o no? ¿Se ve? Sí, profe. Ya, genial. Bien, entonces ahora es distinta. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes expresiones son lógicamente equivalentes? Esta no es equivalente, la letra A. Veamos qué hacemos con la letra B. En la letra B, de nuevo, ¿a qué es equivalente esto? Primero, acá adentro, dice P implica Q. De nuevo, la negación del primero o el segundo sin hacerle nada. Y esto y R. Pregunta, ¿esta es equivalente con esta o no? No, pues no es cierto. ¿Por qué? Porque aquí aparece un no Q y acá tenemos un Q. ¿Estamos de acuerdo? Voy a borrar. Tenemos lista la A y la B. Ninguna de las dos es equivalente con la expresión. Ya, ahora, veamos con la C. En la C. De nuevo. De nuevo, algo implicando otra cosa. Eso es equivalente a decir la negación del primero o el segundo. Y lo otro lo copiamos tal cual. ¿Esto es equivalente con esto? Sí. ¿Sí, no es cierto? Y listo. Ahí tenemos la que es equivalente. Bueno, y la otra igual se puede trabajar y no va a dar la misma red. ¿Ok? Ya, por lo tanto, esta es la respuesta, la alternativa correcta. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Ya, estupendo. Sigamos. A ver, cuantificadores, nosotros no hemos visto todavía, eso viene después, ¿ya? Aquí me aparece el sí, solo sí.
Esto lo que aparezca el sí, solo sí, lo estoy saltando porque lo vamos a ver después. La número 8 dice, la negación de la proposición P o Q, ¿a qué es igual? Bueno, es súper fácil esa la pregunta 8, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos, se supone, de las leyes de Morgan, nosotros sabemos que la negación de un P o Q es la negación del primero, la negación del segundo, y este símbolo que es un O, se convierte en un I, ¿cierto? Por lo tanto, ¿dónde está esa respuesta? Acá, ¿cierto? Que no es lo mismo que esta otra ni esta otra. Es la número 2 romano. ¿Ok? ¿Ya? Ya, la número 9 dice, sean P y Q dos proposiciones distintas. Ya, si P o Q es falsa, entonces ahí analizamos. Entonces, bueno, podemos esto pensarlo claramente. Nosotros conocemos, y si no la conocemos la recordamos, la tabla de verdad del O, digamos, como para un referente. Pero uno la utiliza, pero después tiene que argumentar, ¿ya? Me quedo medio choco. Tenemos P, tenemos Q, ¿se acuerdan que vimos que B, B, F, F, de forma tal de contemplarlos todos, B, F, B, F, y tenemos el P o Q, verdadero, 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 verdadero o falso, verdadero, falso o verdadero, verdadero, y falso o falso, bueno, no deja alternativa. Entonces, fíjense, sean P y Q dos proposiciones distintas. Si P o Q es falsa, P o Q es falsa, ¿cuál es el único caso en el que P o Q es falsa? Cuando ambas son falsas. Exacto. Por lo tanto, esta es la única alternativa. O sea, si P o Q es falso, significa que P es falsa, y necesariamente Q es falsa. Entonces, en las alternativas dice si P es verdadero o Q es falsa, esa no es. ¿Dónde está la? Ahí está. Y sería la letra C. ¿De acuerdo? ¿Cómo ok? Ya, sigamos. Estoy como entregándole herramientas para que puedan empezar a trabajar. A ver, bueno, la número 10 es como denunciado nomás, es bien sencilla. Esta es como para soltar la mano nomás, estimados, ¿ah? Por si acaso, estamos como recién así, como de a poquito, de a poquito. Dada la proposición Q, comillas, a ningún niño le gustan las no sé qué, las. Entonces, escribe la proposición no Q. Sería a ningún niño, a ningún niño le gustan las algo, digamos. ¿Cuál sería la negación de Q? A ¿A ¿A todos, todos? todos los niños? exacto, a todos los niños le gustan lo que quiera que sea, que uno rellene ahí. Ujú, ¿Ya? Esa sería la negación. ¿Ok? Ya. ujú, ¿Qué pasa en sí. el 11? Dice, si la proposición P es verdadera y la proposición Q es verdadera, que es súper fácil esta. Porque se nos da P es verdadera y Q es verdadera. A ver, díganme ustedes cuál de estas es la correcta. Tienen 2 minutos. La A. La A. Exacto. Súper bien. Es la A. ¿Ya? Súper. Ya, sigamos. A ver, nosotros en la mañana vimos cuando una proposición era una proposición abierta, ¿ya? ¿Qué cosa es una proposición abierta? Es cuando depende de un X. Por ejemplo, en este caso particular, acá en la 12, dice, sea P de X igual a X más 5 menor o igual que 9.
donde el X nosotros lo tomamos dentro de los números naturales. Señala el conjunto de validez de P de X, o sea, ese enunciado lo que corresponde es decir conjunto de validez, corresponde a los valores de X, corresponde a los valores, en este caso, a los valores de X, que tales que P de X es verdadera, ¿ya? Eso es conjunto de validez. O sea, ¿para qué valores de X esto es verdadero? Entonces uno dice, bueno, vamos a trabajar qué cosa es P de X. P de X dice X más 5 es menor o igual que 9. Ojo que el X, primero en el universo donde estamos tomando el X, es en los números naturales, por lo tanto, el X puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, puntitos, puntitos, puntitos. Ahí apreté un botón que no correspondía de nuevo, por enésima vez. Nunca dejaré de hacer eso. Coma, puntitos, puntitos, ¿ya? Los números enteros, desde el 1 en adelante. Entonces, si ustedes miran acá, ustedes así, sin resolver inecuaciones, uno sabe que puede pasar el 5 para allá y 9 menos 5 nos queda 4. O sea, son todos los números que son menores o iguales que 4. Por lo tanto, ¿cuál sería el conjunto de validez? ¿Para qué valores de X en los naturales se cumple esta condición? ¿Estimados? Infinito negativo al 4. No, no, no. Ah, no, pues si son naturales, pues. Sí, po. 0, 1, 2, 3, 4. Ah, no, No natural. es natural. Estoy puro hablando de tonteras, profe, del 1 al 4. No. Cuando usted me dice del 1 al 4, si están los naturales, usted tiene que decirme uno por uno los elementos, porque no me puede decir del 1 al 4, porque del 1 al 4 está el 1,5, está el 2,7, está el 3,6, y que yo sepa, el 2,7, el 3,6 no son números naturales. Por lo tanto, ¿cuáles son los números? 1, 2, 3 y 4. Ya, yo sé que en el fondo usted sabía, pero aproveché de precisar esas cosas, digamos. Si dice acá los números reales, ustedes los contemplan todos, los que están, incluso los que son decimales, ¿me entienden? Y las fracciones que aparecen ahí. Pero en este caso son los números naturales. Siempre ustedes tienen que mirar en dónde están sacando los elementos y en dónde ustedes están analizando. ¿De acuerdo? Eso es súper importante incluso para la prueba de mañana. ¿Ok? ¿Ya? Por lo tanto, este sería el conjunto de validez. El conjunto, el 1, el 2, el 3 y el 4, porque estos son los valores de X que hacen que esta proposición sea verdadera. ¿Ok? Ya. En el 13 dice, dadas las proposiciones P, José es rico, y Q, José es avaro. La proposición simbólica que expresa si José es rico, entonces es avaro. Es súper trivial, ¿no es cierto? P implica Q. No hay nada que explicar. ¿Ya? Ya. Después, dice, sea P de X, X aumentado en 9, a ver, veamos acá, a mí me gusta poner P de X, 2 puntos. X aumentado en 9, en formato, en notación matemática, ¿cómo escribiríamos X aumentado en 9? X más 9. X aumentado en 9, es mayor o igual que 13. Fíjense que ese símbolo mayor o igual lo que está diciendo que esta expresión puede ser mayor, estricta que 13, o esta expresión podría ser igual a 13. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces dice X aumentado en 9 es mayor o igual que 3, mayor o igual que 13. O sea que en el fondo, si nosotros tiramos el 9 para el lado, 13 menos 9 son 4, ¿cierto? ¿Sí? Y dice X mayor o igual que 4. Entonces esa es la proposición. Por ejemplo, para poder aterrizar esto, si yo pongo acá P de menos 1, este P de menos 1, ¿es verdadero o es falso? ¿Falso? Falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque menos 1 no es mayor o igual que 4. Y por ejemplo, si yo pongo P de 2021, 2021, ¿es verdadero o es falso? ¿Verdadero?
sería verdadera, ¿cierto? Porque 2021 cumple la condición. 2021 es mayor o igual que 4. Este tendría valor de verdad verdadero. ¿Se fijan? Entonces, esta es una proposición abierta que depende del X que tome la proposición. ¿Se fijan? En este caso, si X vale menos 1, esta proposición es falsa, pero si X vale, por ejemplo, 2021, esta proposición es verdadera. ¿Ok? Este simbolito que está acá existe un único, ¿ya? Y este ejercicio corresponde, igual aproveché de explicar esto que está acá, pero corresponde a cuantificadores, y nosotros no hemos visto cuantificadores, así que la dejamos en pausa para la próxima semana, ¿ya? ¿Ok? Pero esta parte de acá sí la podíamos trabajar inicialmente. Bien, a ver, dice, sean las proposiciones, P, la computación es fácil, Q, los ingenieros deben saber computación. Entonces, traduzca al lenguaje verbal las proposiciones siguientes y cuáles a su juicio representan una expresión aceptable en el sentido cotidiano. A ver, por ejemplo, veamos la letra C como ejemplo. ¿Cómo nos quedaría esto? El lenguaje, conversémosla así con palabras. Traduzca lenguaje verbal, lenguaje verbal. Mire, podrían escribir el lenguaje verbal tal como aparece ahí o primero escribirlo de otra manera y después traducir. Las dos cosas son válidas. Yo aquí creo que mejor vamos a escribir una proposición equivalente a esta. Acuérdense que la ley de Morgan, nosotros habíamos visto que la negación, fíjense que ahí aparece un no. La negación de algo o otra cosa es lo mismo que negar P, negar el segundo, y en vez de lo ponemos un I. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, la negación de un O, eso sería equivalente a negar el primero y negar el segundo. Y esto que es igual, la negación de Q. ¿Y qué cosa es la negación de la negación? Perdón, la negación de la negación de P. 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 ¿Ya? ¿Podríamos decir esto en lenguaje verbal que saliera más sencillo? ¿Qué sería la negación de Q? Los ingenieros no deben saber computación. Los ingenieros no deben saber computación y lo tienen que escribir así con palabras. No deben saber computación y la computación es fácil. ¿Ya? Y eso sería la traducción al lenguaje cotidiano. ¿Ya? Listo. Hasta acá está como primera parte introductoria de ejercicios de lógica. ¿Ok? Vamos a seguir obviamente trabajando más. ¿De acuerdo? Ya. Listo.